¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con un clásico del reggae. Esta canción es un clásico del reggae mexicano, se llama Caminando. Esta todo el mundo se la sabe, todo el mundo se la sabe. Es de las viejitas, pero esta canción marcó una época del reggae aquí en México. Ok, pues aquí vamos a aprender el rasgueo, los acordes y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, pues les recuerdo que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Pero bueno, como ya se los he dicho en otros videos atrás, ya no les voy a explicar todo esto que de la afinación que tengo, pues que les digo que no, que afinen así como yo la tengo, que recórrense medio tono atrás de los acordes, que les vaya pasando, no, ya nada de eso ya les voy a explicar, sino que ahí ya les van a aparecer los acordes en la afinación estándar, ¿sí? Para que tú en tu guitarra que tienes la afinación estándar ya puedas interpretar las canciones sin necesidad de tener la afinación que yo tengo, ¿sí? Para que ya te bases ahí en los acordes ya que yo te voy a pasar ahí, ¿sí? Ya que son los de la afinación estándar, ya para que no te confundas, ya para que no le muevas a nada a tu guitarra, ¿ok? Y bueno, lo primero que les voy a pasar son los acordes que lleva esta canción. Está muy fácil, está muy sencilla, solamente lleva estos 3 acordes. Y bueno, pues estos son los acordes que lleva la canción. Sí, son solamente estos 3 acordes los que vamos a utilizar durante toda la canción, ¿sí? Son 2 partes los que lleva la canción. Sí, la primera parte son solo 2 acordes, se utilizan solamente estos 2 acordes. Sí, y ya en la otra parte son estos 2 acordes solamente. Sí, ahorita les voy a explicar lo que es el rasgueo y les voy a decir las 2 partes que lleva la canción, ¿sí? Primero les voy a decir cómo es el rasgueo. El rasgueo va así. Fíjense cómo va a ir. Primero vamos a empezar en este acorde, sí, en lo que es do, pero yo lo estoy haciendo un do, pero en cejillas, sí, en sostenidos. Y estoy haciendo este acorde. Este acorde se utiliza es una técnica para guitarra eléctrica, sí. Esta técnica se utiliza porque en las guitarras eléctricas el mango está más delgadito, entonces las cuerdas están más pegadas. Entonces con un solo dedo se pisan 3 cuerdas, ¿sí? Lo que es la segunda, la tercera y la cuarta. Y con este dedo vas a pisar la quinta y la primera cuerda, ¿sí? Por eso se utiliza en la guitarra eléctrica, aunque aquí en la guitarra acústica también lo puedes hacer así. Entonces con un solo dedo vamos a pisar estas cuerdas de acá y con estos 2 vamos a pisar la quinta y la primera, ¿sí? Ya se va a escuchar así. Practícalo porque no es tan sencillo, ¿sí? Para los que apenas comienzan, practica este acorde, ¿sí? Y es lo mismo que este acorde, es lo mismo, nomás que yo con este acorde yo no me hallo, se me hace más difícil. A mí se me hace más sencillo así, pero si a ti se te hace más fácil así, pues hazlo así, ya depende como tú te halles, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con este acorde, ¿sí? Y vamos a comenzar el rasgueo, así es como va a ir, ¿sí? Así es como va a ir el rasgueo. Ahora se los voy a explicar. El rasgueo lo vamos a comenzar así. Un ahogado primero de arriba hacia abajo, luego te regresas con otro ahogado y luego haces el acorde y luego te regresas, ¿sí? Para hacer primero los acordes que van ahogados,
vas a hacer el acorde aquí, pero vas a aflojar, ¿sí? No lo vas a tener presionado, si no se va a escuchar así. Entonces primero vas a aflojar aquí para que se escuche así, se ahoguen las cuerdas, ¿sí? Se muteen o se ahogue, como le quieras llamar, y vas a hacer esto, ¿sí? Así se va a escuchar para que logres este efecto, ¿sí? Entonces, entrénalo, ya que lo tienes bien entrenado, vas a hacer uno de arriba hacia abajo, así, ahogado, y luego te regresas, ¿sí? Y luego vas a hacer el acorde. Sí, cuando hagas el acorde, vas a hacer, fíjate cómo lo vas a hacer, vas a presionar el acorde, pero obviamente no lo vas a hacer así largo, si no se va a escuchar así el sonido largo, lo tienes que ahogar, sí, o sea, en cuanto des el acorde, vas a aflojar acá para que se escuche este efecto, sí, que se ahogue, para que no se escuche largo pues el sonido, sino que lo vas a ahogar. En cuanto des el acorde, acá vas a aflojar, sí, o sea, vas a presionar el acorde y en cuanto lo des, aquí vas a aflojar para que se escuche el sonido ahogado o muteado, ¿sí? Entonces practícalo, velo practicando, porque si es un poco difícil para los que apenas van comenzando, entonces así háganlo. Sí, ya que lo tienen entrenado, entonces ya van a hacer lo que es el círculo del acorde completo, ¿sí? O sea, van a empezar así, uno ahogado de arriba hacia abajo, uno de abajo hacia arriba, se regresan, un acorde, y luego se regresan ya con lo que es un ahogado, ¿sí? Entonces ya que lo tienen ya bien entrenado, ya se va a escuchar así, ¿sí? Así. Sí, así es como va a ir lo que es el rasgueo. Ya que lo tienen bien entrenado, ya van a aumentar la velocidad, ya van a hacer este acorde en círculos y ya van aumentando la velocidad para que dé ese efecto del ritmo del reggae, ¿sí? O sea, lo van a hacer así. Sí, así es como lo van a hacer y así es como va a ir lo que es la armonía y el ritmo de la canción. Recuerden que el ritmo lo llevan acá en esta mano, este ritmo no lo van a soltar. En cuanto empiecen a hacer el rasgueo, van a llevar el ritmo y no lo van a soltar, solamente van a calcular lo que son los cambios de los acordes, ¿sí? Entonces van a empezar así y van a hacer el cambio. Sí, entonces ya les voy a decir ahora los tiempos que lleva cada acorde. Cada acorde lleva 4 tiempos y después de 4 tiempos ya se cambian al otro acorde y van a ser 4 tiempos también. Sí, es decir, así 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, esos son los tiempos que va a llevar cada acorde, sí. Entonces ya nada más ya aumentan la velocidad ya para que agarren lo que es el ritmo y la armonía de la canción, sí. Entonces así es como va a ir. Sí, así es como va a ir la velocidad del ritmo. Sí, recuerden que el ritmo no lo van a soltar para nada. Sí, en cuando empiecen a hacerlo, ya nomás van a calcular los cambios. Después de 4 tiempos ya hacen lo que son los cambios, ¿sí? Entonces ya vamos a interpretar lo que es ese pedazo de la canción, ¿sí? Entonces, primero comienza con empieza así como un tipo arpegio, así es como lo van a hacer, fíjense. Van a hacer este acorde para hacer el intro de la canción. Entonces van a raspar de arriba hacia abajo de a 2 cuerdas,
de a 2 cuerdas de 2 en 2 hacia abajo, ¿sí? O sea, primero la quinta y la cuarta van a ser 2 acordes hacia abajo, ¿sí? Así. Luego se van a bajar a lo que es la cuarta y la tercera, ¿sí? Van a ser otros 2 y luego se bajan, así se van bajando a lo que es la cuarta y la tercera, sí, luego se bajan a lo que es la tercera y la segunda, sí, hacen 2 y se bajan a lo que es la segunda y la primera cuerda, sí, van a ser así. Entonces ya lo van a hacer rápido, ya se va a escuchar así, sí, así es como va a ir el intro. Y ya se pasan acá a este acorde y van a hacer lo mismo. Sí, así es como va a ir la introducción de la canción, ¿sí? Van bajando de 2 en 2. Sí, así es como va a ir el intro de la canción, ¿sí? En la guitarra, entonces ya comienzan lo que es la armonía y el ritmo de la canción. Y ya la comienzan a interpretar. Yo estoy aquí parado, esperando subirme a este barco. Estoy viendo hacia el mar y veo caracolitos volando. No quiero regresar, aunque haya mucha gente esperando. Sí, y así es como lo van a hacer. Ya van a interpretar lo que es la canción. Y ya el cambio lo van a hacer ya donde dice caminando. Sí, esa es la segunda parte. Ya lo van a hacer aquí en lo que es este acorde, sí, y este acorde. No hay prisa de llegar. No hay prisa de llegar. Sí, ya la siguen interpretando. Y así es como va a ir toda la canción, sí, así. Ya nada más van calculando lo que son los cambios, sí, de los acordes. Dependiendo de la letra, ya van haciendo los cambios sin soltar el ritmo siempre, ¿sí? Y bueno, creo que eso es todo. Espero haberme explicado bien. De cualquier forma, algo que no le hayan entendido o algo que se me haya pasado, ahí me lo escriben en los comentarios y yo les contesto de volada, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo. Nos vemos para el próximo video. Que estén bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.